voy a hablar acerca de una aplicación de la segunda ley de Newton. En este caso vamos a aplicarlo a un problema en dos dimensiones, que consiste en que un disco de hockey es impactado, digamos, por dos palos de hockey. Uno de ellos va a ejercer una fuerza en la dirección F1 y el otro en la dirección F2. Lo que nos dice la segunda ley de Newton es que cómo está relacionada la aceleración con la fuerza. En este caso la fuerza decimos que está en dos dimensiones porque vamos a considerar que se está moviendo sobre una superficie de hielo sin fricción y que está en dos dimensiones porque es el plano, básicamente el plano es un caso en dos dimensiones. Entonces lo que se trata es de encontrar la fuerza neta que recibe ese disco de hockey. La fuerza neta la vamos a expresar como la suma de las fuerzas en X y más la suma de las fuerzas en Y. La fuerza en X le decimos que es la sumatoria de Fx y le ponemos una Y para señalar ahí que pues es la componente Y, la suma de Fx, la componente Y del vector fuerza, y igualmente la sumatoria sobre las fuerzas Y en Y. Esto nos va a dar la fuerza neta total que está actuando sobre el disco, ¿verdad? Y la aceleración es básicamente la fuerza neta dividida entre la masa. Esto es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Entonces esto que tenemos aquí expresado en sumatorias, para este caso concreto que vamos a hablar, que estamos platicando acerca de que este disco de hockey está siendo impactado por el palo de dos jugadores, uno que le va en la dirección teta 1 medido desde el eje X en sentido negativo, ¿verdad? Porque esto va a ser normalmente recuerden que medimos en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces tenemos en este caso un cierto ángulo teta 1, ¿verdad? Que va a ser en este caso menos 20 grados, y otro ángulo que va a ser 60 grados, y las magnitudes, la magnitud de F1 de 5 newton, la magnitud de F2 de 8 newton. Bueno, entonces primero vamos a plantear de manera general el problema y después ya vamos a sustituir los valores para estos números que acabo de mencionar. Entonces tenemos la suma de fuerzas en X va a ser la suma de la componente en la dirección X del vector F1. Y esto sabemos que va a ser F1 por el coseno del ángulo teta 1, ¿verdad? Igualmente, la otra parte de la sumatoria de fuerzas en X es la F2X, que viene siendo este vector F2, pero ¿qué parte del F2 está siendo aplicado en la dirección X? Es la componente X del F2, ese es el F2X, y pues va a ser la magnitud de F2 por el coseno del ángulo teta 2 en este caso, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar que la aceleración pues va a ser la fuerza en la dirección X dividido entre la M. Esta va a ser la componente X de la aceleración, que podemos escribir en términos de que la aceleración X pues va a ser la suma de F1 coseno teta 1 más F2 coseno teta 2 entre M. Igualmente, para la parte en el eje Y, ¿verdad? Tenemos que esto va a ser la componente Y de la F1 más la componente Y de la F2, todo esto dividido entre M, y esto me va a dar la fuerza en la dirección Y. Y entonces tenemos que la aceleración Y va a ser igual a la fuerza en Y dividido entre M, y esto va a ser pues la F1Y como en el caso de ahorita teníamos la componente en la dirección X, ahora tenemos la componente en la dirección Y, que va a ser pues F1 por el seno de teta 1, va a ser esta parte que está acá. Esto va a ser
esto que está aquí va a ser F1 por el seno de θ1. Igualmente, F2 seno de θ2 va a ser esta parte, ¿verdad? En este caso va a ser dirigido hacia arriba, en este caso va a ser dirigido hacia abajo, en la forma como tengo ahorita el pizarrón. De tal manera que así tenemos cómo vamos a encontrar la aceleración X y la aceleración Y. Ahora sí nos vamos al ejemplo concreto. Tenemos los valores que la masa del disco de hockey es 300 gramos, es decir, 0.3 kilogramos. Y los valores de F1 que son 5 newton, θ1 que son menos 20 grados. Ya les expliqué porque estamos midiendo en la dirección desde la X hasta la dirección en las manecillas, estos son 20 grados, que es equivalente a que si dijéramos este menos 20 grados sería equivalente a decir 360 grados menos 20 grados, porque es como generalmente medimos en dirección contraria a las manecillas del reloj, pero aquí podemos manejarlo de esta manera, ¿no? Y la F2 pues es 8 newton la magnitud y el ángulo θ2 es de 60 grados. Entonces simplemente hay que sustituir los valores. En la AX tenemos F1 que es 5 newton, aquí está, 5 newton por el coseno de θ1 que es menos 20 grados, más 8 newton por el coseno de θ2 que son 60 grados, aquí está, y lo vamos a dividir todo entre 0.30 kilogramos. Y lo que resulta arriba, la fuerza neta en la dirección X es de 8.7 newton. Por lo tanto, la aceleración en X pues va a ser 8.7 newton entre 0.3 kilogramos, lo cual nos va a dar unidades de aceleración, 29 metros por segundo al cuadrado. Y para la dirección Y pues es lo mismo, ¿verdad? Considerando ahora senos, todo es igualito, menos que ahora tenemos que esto va a ser 5 newtons por el seno de θ1 que son menos 20 grados, más 8 newtons por el seno de 60 grados que es el θ2 dividido entre 0.30, entonces nos da esto que la fuerza en Y va a ser 17 metros, perdón, va a ser 5.2 newton, que dividido entre 0.3 kilogramos nos da una aceleración de 17 metros por segundo al cuadrado. Ya teniendo la X y la Y podemos usar el teorema de Pitágoras y encontrar que la aceleración, la magnitud de la aceleración va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados AX cuadrada más AY cuadrada, y esto nos da una aceleración de 34 metros sobre segundo al cuadrado. Y el ángulo pues es, básicamente usamos la relación de la tangente, como lo hemos hecho en otros problemas de vectores, es la tangente inversa de AY sobre AX, y esto nos da un valor de 30 grados. Entonces, el resultado final es que aquí esta línea azul, este vector, va a tener una magnitud de 34 metros sobre segundo al cuadrado y va a tener un ángulo, la dirección con la cual va a salir disparado ese disco de hockey, que va a ser de 30 grados. Espero que les haya gustado el problema.